Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestra segunda web conference. Le doy las gracias a los estudiantes que entraron y que ingresaron a tiempo para participar de esta. El día de hoy nos están acompañando los tutores que pertenecen a la red docente. En un momento ya les comparto la presentación que creo que no está cargando. Te está llamando. Hola, ¿me escuchan? Profesora Anit, por Sí, favor, señora, pongan le en escuchamos. silencio su... Vale, muchas gracias. Sí, Por señora, favor, me colaboran en silencio. Bueno, entonces, bienvenidos para todos a nuestra segunda web conference de la unidad 2. Hoy, 18 de octubre, vamos a ver evaluación financiera. La red de tutores que nos acompañan es la profesora Sandra Patricia Lara. Profesora Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos Para a repetir la la, invitación. tenemos a la profesora Jenny Milena Vega. Profesora, ella está por ahí. Listo. Tenemos la profesora Sandra Liliana Ascanio. La vemos también conectada. Tenemos al profesor, denme un segundo, qué pena, Alex Vicente Silva, que también nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tenemos a la doctora Eni Cortés Medina, quien también nos acompaña. Buenas A la tardes para doctora- todos. Buenas tardes, directora. Buenas tardes. A la doctora Laura Marcela Patiño. Ahí está la doctora Profe Laura. Maritza, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Y tenemos a el profesor Diego Cuellar. No sé si se encuentra por aquí, profesor Diego. Bueno, de una vez les confirmo a los estudiantes que están a cargo del doctor Diego Fernando Palencia. Durante esta semana estaré haciendo la retroalimentación a cargo, por lo cual, ya que el docente se encuentra incapacitado por una cirugía de emergencia. Sin embargo, como les digo, yo como directora del curso estaré a cargo de los cursos del doctor Diego Palencia para que lo tengan en cuenta. Bueno, el día de hoy, pues nuestro resultado de aprendizaje es la formulación de acciones de mejoramiento que contribuyan a la generación de valor a partir de los hallazgos, es decir, a partir de las debilidades y fortalezas. El día de hoy nos van a colaborar con la web conference la tutora Sandra Letiana Ascanio y la tutora Laura, que nos van a colaborar, a quienes cedo a partir de este momento la palabra. Profesora Sandra ya tiene acá para moderar, ¿cierto? Para presentar. Ay, gracias, profe, gracias. Ya voy a compartir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dame un segundo, Bueno, por favor. profe Maritza y apreciados estudiantes, muchísimas gracias por conectarse en este espacio. Profe Maritza, esperamos que se recupere pronto de su voz. Yo también ya estoy saliendo de mi voz, pero creo que estoy un poco mejor que su merced, pero espero que todo se resuelva muy pronto. Bueno, pues hoy, mientras que la profe Sandra nos colabora con la presentación de las diapositivas, ya estamos iniciando el proceso de calificación en todo lo que tiene que ver con nuestra actividad de diagnóstico financiero. Y como para retomar un poco, nuestra actividad de tarea número 1 fue reconocimiento del curso y de identificación
de los nuevos términos que íbamos a trabajar en este curso. Luego, en nuestra tarea número 2, empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con diagnóstico financiero, y en esta oportunidad, cuando estábamos hablando del diagnóstico financiero, en algunos sitios yo les comentaba a los estudiantes, es la oportunidad que tenemos de identificar y reconocer cuál es la situación actual de la empresa. ¿Y por qué esto se nos vuelve importante? Porque pues es aquí donde nosotros vamos a empezar a identificar cuáles son esas oportunidades que nosotros tenemos en la empresa para las oportunidades que nosotros tenemos en esa empresa para empezar a generar una mejora. Cuando nosotros hablamos en términos financieros de una organización, siempre todo lo que está en una organización lo estamos viendo en que yo puedo estar buscando una mejora de las ventas, pero al final lo que estoy buscando es un retorno financiero. Yo puedo pensar en aumentar la planta de vendedores, pero al final lo que estoy buscando es aumentar la cantidad de ventas que estoy teniendo para lograr mejorar mi utilidad. Entonces, fíjense que el parámetro financiero es el que nos está empezando a dar a nosotros una lectura clara de la empresa. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, procesos de negociaciones entre compañías, el resultado final se da por el análisis financiero que nosotros podamos realizar de cada una de las organizaciones. Entonces, el punto acá es que quiero que empecemos a entender que ese diagnóstico financiero que nosotros ya realizamos nos sirve como base fundamental para el trabajo que vamos a realizar ahorita. Entonces es importante tener claro que ese análisis financiero que hicimos y esa identificación de esos indicadores e inductores de valor que ya hicimos en el paso número 2 nos dio un resultado numérico sobre el cual buscamos una interpretación, y con esa interpretación concluimos que la empresa necesitaba mejorar su rotación de cartera, necesitaba gestionar mejor sus proveedores, necesitaba mejorar el flujo de efectivo, de pronto necesitaba mejorar la compra de materias primas, y nos estaba empezando a dar unas ciertas informaciones sobre acciones particulares que tiene que realizar la empresa en un momento determinado, eso sí con miras a buscar el mejoramiento de esta organización y el crecimiento de la misma. Entonces, aquí se nos vuelve fundamental entender esa base del diagnóstico y esa primera tarea que ya hicimos. En la primera web conference, la doctora Maritza nos decía que esta es una tarea acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a empezar con esta tarea de reconocimiento, luego la tarea de diagnóstico. Hoy vamos a iniciar con la explicación de la tarea de plan de mejoramiento, y finalmente vamos a hacer la tarea número 4. En este momento no recuerdo muy bien el nombre, pero es como la revisión de ese plan de mejoramiento, como qué resultado nos arroja. Entonces, cuando hablamos de este plan de mejoramiento, lo que estamos buscando es crear un paso a paso o un camino en la empresa que me lleve a resolver esas situaciones o esos hallazgos que yo encontré en este punto de diagnóstico. Entonces, por ponerles un ejemplo, Sandrita, si acaso me avisas cuando ya tengas el tema de la presentación, por favor. Lau, lo tengo ya listo. No sé si ya puedes ver mi pantalla. Ponlo en grande. Voy. Entonces, como les venía diciendo, ese plan de mejoramiento lo que busca en una organización es que nosotros generemos un aporte al crecimiento de la organización, que cada una de las acciones que nosotros realizamos
en este plan nos lleve a construir una mejora en la organización. Y eso se percibe, Sandrita, si quieres sigue a la siguiente diapositiva, en un término que es generarle valor a la compañía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar valor a la compañía? Pues mejorando los resultados que estamos teniendo hoy. Entonces, si con las acciones actuales que yo tengo y que identifique a partir del diagnóstico financiero, yo puedo tener una utilidad del 45%, me estoy inventando los números, pero encuentro que puedo mejorar el tema de la cartera, el tema del flujo del efectivo. Entonces, ¿cómo puedo armar yo un plan para mejorar estos dos aspectos y que en un futuro ese valor que yo le esté dando a mi organización esté ya no en el 45% de utilidad, sino de pronto en el 50 o en el 55, o en una mejora en el flujo de efectivo o en ese índice de rotación del efectivo, que nos va a dar una claridad de cómo vamos a poder hacer para que la organización pueda crecer un poco más en la organización. Entonces, cuando hablamos de este plan de mejoramiento, lo que nosotros estamos buscando es generar unas distintas acciones de mejora que sean medibles, eso sí, muy importante, Sandrita, es en la anterior, que sean medibles para que yo pueda optimizar el rendimiento de mi organización. Entonces lo que yo necesito empezar a ver o a trabajar es cómo yo puedo organizar esas finanzas que tengo el día de hoy con miras a lograr un mejor rendimiento. Por ejemplo, si yo tengo en la empresa unos créditos bancarios, que hoy en día si nos ponemos a revisar la tasa de interés efectivo anual la estamos teniendo entre el 43 y el 45, 47%. Si miramos eso a nivel de costo financiero, es un costo muy, muy, muy alto en la organización. Soy yo. Perdón, ¿por ahí alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, entonces les estaba diciendo que cuando estamos hablando de que tenemos entre el 43 y el 47% de intereses, pues es un 47% del dinero que estoy invirtiendo en la operación y que si yo puedo buscar la manera de pronto tener un proceso de compra de cartera o de mejorar ese costo del préstamo bancario, pues al final la rentabilidad de mi operación va a ser mejor. Entonces al final esto se traduce en que el hacer una compra de cartera buscando no un interés del 47%, sino de pronto uno del 25% efectivo anual, nos lleva a tener una rentabilidad probablemente entre el 20 y el 22% de disminuir los costos bancarios, y eso nos lleva a que la utilidad pues se mejore en la organización. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una acción de mejora a nivel financiero para mejorar la rentabilidad de la empresa. Quiero saber si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, no veo manos levantadas, entonces voy a entender que no. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces vamos a encontrar dos términos muy importantes. Uno, los indicadores financieros, que son los que veníamos trabajando desde el proceso de diagnóstico, donde lo que hicimos fue buscar una relación entre las cifras que tenemos entre nuestro balance general y nuestro estado de pérdidas y ganancias, y contra esos resultados empezar a identificar cuál es la situación actual de mi empresa. Tenemos que partir de entender que cuando estamos hablando del balance general y el estado de resultados, es como cuando nosotros vamos a una fiesta de cumpleaños y nos tomamos una fotografía. ¿Qué sucede en ese momento? Que ese día que yo me fui a tomar la foto tenía el labial rojo y el pelo amarillo con un moño fucsia y estaba abrazado de mis amigos, pues esa es la foto que yo voy a ver por el resto de la vida. Les voy a pedir por favor a las personas que están participando de la reunión si nos colaboran con cerrar los micrófonos, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto
y nos está generando interferencia. Sandrita me confirma si ya está todo cerrado. Creería yo que sí, porque estamos bien, ¿cierto? Bueno, voy a continuar. Entonces, esa foto que yo me tomo el día de hoy, pues tiene unas particulares y unas situaciones específicas. Y si yo al siguiente día o 3 días después vuelvo y me tomo una foto, pero ese día ya no tenía el pelo amarillo sino morado, pues la foto va a cambiar y el resultado en la fotografía va a ser distinto. Eso mismo nos pasa con los informes financieros. Puede ser que yo el día de hoy tenía el día de hoy yo tenía este pelo de un color y hablando en términos financieros, yo tenía una deuda con el banco en 500 millones, pero el día de mañana a mí me entraron 200 millones, entonces al día siguiente yo hice un pago al banco por 200 millones. Entonces la foto que yo voy a tomar al tercer día va a ser una foto distinta porque la deuda va a ser menor, porque los costos financieros de pronto ya empezaron a disminuir y toda esta serie de decisiones que yo estoy tomando me están llevando a cambiar ese panorama o esa foto y esas son distintas acciones de mejora que yo estoy planteando para la organización. Entonces, lo que nos lleva a este plan de mejoramiento es a que vamos a tomar esa información del indicador financiero y de ese análisis de hallazgos que nosotros ya hicimos previamente para establecer esas distintas acciones de mejora que tenemos que realizar. Permítanme un segundo. Les pido un segundo, ya retomo. Esto lo estoy pensando porque esto debo luego compartirlo con un instructor que hace la traducción a lenguaje de señas, entonces él no va a poder llevar la misma velocidad que está llevando ella la traducción. Sí, es verdad. Gracias, muchachos, por sus apreciaciones. Ok, ya entendiendo como las sugerencias que estaban dando, no tenía conocimiento, entonces nada, ya voy a empezar a trabajar el tema un poquito más despacio para ver si de pronto nos alineamos un poquito mejor al ritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lau. Listo. Entonces, hablando del tema de los indicadores, lo que yo les estaba explicando hace un momento es que estos indicadores nos van a permitir, ya nos permitieron identificar esos hallazgos que teníamos de manera inicial en el proyecto o en la empresa. Y con estos, la idea que tenemos es generar las acciones de mejora que requiera esa organización o esa empresa para resolver esos hallazgos particulares. Y con esas informaciones que vamos a tener de esos hallazgos, pues vamos a poder establecer unos estándares de comparación y unas oportunidades de medición de cada uno de los procesos para que después podamos identificar cómo fue la generación de valor y cómo fue ese proceso de crecimiento en la organización para saber si esas acciones de mejora que nosotros planteamos inicialmente fueron significativas y si lograron ese objetivo que nos estábamos proponiendo. Sí, además de eso, Lau, chévere acotar que en el informe diagnóstico, en el foro colaborativo varias veces hicimos la observación de que habríamos que tener en cuenta los puntos fuertes o débiles del negocio. Entonces ustedes dirán, ¿pero para qué?
pues efectivamente esta actividad se centra en que esos hallazgos, esas falencias de la empresa, pues se van a convertir en un punto importante para formular unas estrategias respecto al plan de mejoramiento para esta actividad. ¿Me escuchan? Sí, Lau. Entonces, partiendo un poco de la información que estamos compartiendo en este momento en pantalla, pues como les venía diciendo, si llevamos todo este vocabulario que nosotros manejamos en términos financieros, a lo que estamos usualmente acostumbrados a hablar, pues un tema de diagnóstico se lo hace a uno el médico, y los signos vitales que cuando uno va al médico y le toman la presión, le toman la saturación de oxígeno, las pulsaciones del corazón, son nuestros signos vitales. En términos financieros, nuestros signos vitales son los indicadores financieros. Entonces ahí tenemos que hablar de 4 tipos de indicadores que son como los principales sobre los cuales nosotros vamos a poder generar las acciones de mejora. Entonces, por allá en un CIPAS del tema de diagnóstico financiero hablamos de la razón corriente, de la prueba ácida, del capital de trabajo, y los explicamos al detalle cómo desarrollarlos en la plantilla, pero también el asunto no es solo desarrollarlos en la plantilla, sino entender qué es lo que nos quieren decir. Y en este caso y para esta tarea puntualmente es entender también cómo podemos hacer para que estos indicadores estén mejores. Entonces, cuando estamos hablando en tema de indicadores de liquidez, pues estamos entendiendo cuánto dinero tenemos disponible para gestionar las acciones dentro de la empresa. Entonces, digamos, si yo tengo una empresa que produce camisetas y me llega para hacer un pedido de 5,000 camisetas, pues tengo que tener un dinero disponible para la compra de esta materia prima y asimismo, teniendo la compra de la materia prima, lograr empezar mi proceso de producción. Pero ¿quién es el que me va a decir a mí cómo o qué tanto dinero tengo disponible? Pues el estado financiero, pero también ese indicador de liquidez. En la siguiente diapositiva encontramos los indicadores de actividad. Y con estos indicadores de actividad, lo que nosotros estamos identificando es el movimiento o como las acciones que estoy teniendo en mi organización. Entonces, cuando hablamos de cartera, es las deudas que tienen las empresas conmigo o mis clientes. Cuando hablamos de inventarios, estamos hablando, por ejemplo, en términos de la materia prima, qué tanto me está rotando y cómo me está funcionando. En términos de proveedores, es qué tanto estoy rotando con los proveedores y cómo los estoy trabajando. Y fíjense que en muchos casos uno piensa, no, es que yo me casé con este proveedor, ese es el que voy a tener de aquí en adelante por siempre, pero tenemos que tener claro que tenemos que hacer distintos procesos a nivel organizacional que nos permitan establecer si ese proveedor con el cual estoy trabajando en este momento es en realidad el proveedor que yo necesito y que requiero para cada una de las acciones en mi organización. Porque en muchos casos yo puedo tener un proveedor que me pide pago de contado, pero puedo tener otro que me pide pago a 30 días y esa financiación para mi organización también puede llegar a ser muy importante. Entonces, en el término de los indicadores de actividad, esos son como los puntos más importantes. ¿Cómo los podemos trabajar y qué podemos resolver ahí? Pues empezar a entender que ese indicador de actividad me va a dar a mí una luz de cómo estoy operando el negocio y al final de entender en qué aspectos o cuáles son las acciones particulares sobre las cuales
yo tengo que generar una tensión y de pronto o probablemente una acción de mejora para cumplir con los objetivos que tengo planteados. No sé si este ritmo está mejor. Ok. Dicen en el chat que está bien. Ah, listo, Sandrita, gracias. Continuando, los indicadores de rentabilidad. Hay personas que dicen que estos son los indicadores más importantes en una organización. Personalmente pienso que todos los indicadores son importantes, pero hay personas que se centran más en el indicador de la rentabilidad, porque es ahí donde nosotros estamos entendiendo si estamos haciendo pan para vender pan o si estamos haciendo pan para ganar algo vendiendo ese pan. Entonces, estos indicadores de actividad son los que nos van, de rentabilidad, son los que nos están diciendo qué tanto dinero estoy generando por cada peso invertido en la organización. Entonces, cuando yo tengo una rentabilidad del 50%, es que por cada peso que yo estoy invirtiendo, estoy generando 0.5 pesos. O por cada 2 pesos que yo tengo, estoy generando 1 peso adicional. Entonces, ahí es donde yo empiezo a identificar y a reconocer qué tan efectiva está siendo mi operación. ¿Qué es importante de este punto, de este aspecto a nivel de la rentabilidad? Desde un principio a nivel empresarial, entender qué rentabilidad quiero tener y si el negocio que yo estoy operando me permite tener una rentabilidad en particular. Hay negocios que el 30% de rentabilidad es una gran rentabilidad, pero hay otros negocios que permiten tener hasta el 200 y el 300% de rentabilidad. Lo que pasa es que para poder establecer cuál es la mejor rentabilidad, yo necesito conocer en el negocio en el que estoy moviéndome. Por ejemplo, cuando hablamos de un negocio de una comida o un restaurante, la rentabilidad que manejan este tipo de negocios es del 30 al 35% como máximo. Ya que sea un restaurante muy elegante, pues sí podemos estar hablando de unas rentabilidades del 200 al 300%. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a revisar cuál es esa rentabilidad que yo tengo en mi negocio y cómo la puedo mejorar. Lo que pasa es que en muchos casos ese resultado a nivel de rentabilidad no se da solo con una operación a nivel financiero, sino también con la toma de distintas decisiones. Y es aquí donde la parte de la administración financiera en una organización nos va a permitir tomar decisiones como, por ejemplo, decir, es que yo puedo cambiar la propuesta de valor porque yo hoy en día vendo perros calientes, pero es que yo voy a vender perros calientes al estilo hindú, porque eso es un producto muy maravilloso y aquí estamos en una onda de que todo lo indio nos está llamando la atención. Entonces, como tengo esta propuesta de valor, entonces mi perro caliente hindú cuesta 70,000 pesos el perro, pero si yo voy a comprar un perro caliente tradicional, acá lo puedo comprar en 20,000. Entonces, es ahí donde esas propuestas de valor que nosotros generemos en nuestros productos o servicios también se pueden convertir en una oportunidad para mejorar la rentabilidad. Y esta oportunidad de la propuesta de valor también se convierte en una acción de mejora. Continuando con los otros indicadores que también nos permiten establecer esas distintas acciones, estamos hablando del endeudamiento y esto tiene un poco que ver con lo que yo les venía hablando hace un rato, donde ese endeudamiento al final nos cuesta. Y cuando yo tomo prestado un dinero del banco, pues al final yo tengo que pagarle al banco por haberme prestado el dinero y por haberme servido en ese momento con ese dinero en particular. Entonces es ahí donde yo puedo empezar a revisar de qué manera o qué tanto endeudamiento tengo, cuánto me está costando este endeudamiento y cómo lo puedo mejorar. O también qué tan autónomo soy para poder autofinanciarme
en los distintos proyectos o procesos que tenga dentro de la organización. También estaba como la doctora Maritza con la garganta un poco embolatada. Entonces, ¿a qué nos lleva este plan de mejora? A tomar decisiones. Y creo que sin habérselos dicho previamente es como el eje central de esta actividad, en donde tenemos que ponerlos en los zapatos del gerente financiero de esta organización, de esta empresa, mi mejor ejemplo, en donde tengo una situación que tengo que resolver, tengo que proponer distintas opciones para resolverla, pero al final tengo que tomar una decisión de cómo o cuál es ese mejor plan de mejoramiento que puedo yo gestionar en esta empresa. Entonces, pues, ¿qué tengo que mirar yo o cuáles son como esos parámetros de toma de decisiones que yo deba considerar a la hora de proponer este plan de mejora? Uno es el tema del costo financiero, que creo que es un mensaje que ha quedado un poco claro, donde tenemos que buscar mejorar la rentabilidad disminuyendo el costo. Otro es disminuir los compromisos financieros que puedo adquirir. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de comprar una materia prima con un proveedor, pero financiarme a 30 o 60 días, eso me va a ayudar un poco con el tema de liquidez y me va a permitir también operar, digamos, en el caso de las camisetas que estábamos hablando hace un momento, poder gestionar mi tema de las camisetas, pero asimismo, de pronto entregarlas y alcanzar a facturar, a ver si de pronto me lo pagan en un tiempo muy rápido y lograr también no cubrir esa financiación más rápidamente. O sea, buscar las maneras en las que pueda yo tomar distintas decisiones de la operación de mi negocio que me lleven pues a mejorar un poco la liquidez. Otro tema es que si tengo excedentes de efectivo, poder considerar tema de inversión. Entonces, revisen también ustedes dentro de esos balances y esos documentos que ustedes están teniendo, si considerar una inversión puede ser una opción. Y la otra, pues, es no exponerse a riesgos innecesarios. Yo considero que en algunos casos los empresarios analizan solo una parte del panorama y no el panorama completo, y eso nos lleva a errar un poco en las decisiones que tomamos a nivel empresarial. Pensar como desde lo que necesito solucionar de manera inmediata y urgente y no pensar desde lo que es importante y lo que me va a ayudar a generar ese valor en la organización. Entonces, pues la invitación es a revisar ustedes también cómo podrían aplicar ese proceso de toma de decisiones a nivel financiero y cuál sería ese resultado que yo podría llegar a obtener con la aplicación o el tema de esa toma de decisiones. Entonces, pues eso es como desde la información general que podemos considerar a la hora de iniciar este proceso del plan de mejoramiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna inquietud que nos puedan compartir. Hay un estudiante que está hablando en el chat, ya te digo lo que la estudiante está diciendo. Hizo un aporte. Entonces, la chica nos dice que algunas empresas prefieren hacer donaciones a invertir por el tema de los impuestos. Bueno, lo que pasa es que el tema de la donación es un tema que está regulado con la DIAN, donde cuando uno genera una donación específicamente a una empresa, eso uno lo puede deducir en impuestos. Lo que pasa es que eso no lo puede hacer siempre al 100%. Y ahí es donde las empresas tienen que tener claro, porque es que es distinto cuando yo hago una donación de 500,000 pesos a cuando yo hago una donación, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de las tasas de interés, si yo hago una inversión en un CDT,
hoy en día no tengo clara la tasa al día de hoy, pero en el mes pasado estábamos hablando de CDTs del 10, 12, el 15% de intereses, y yo tengo un exceso de efectivo de 100 millones de pesos, pues meterlo en un CDT o en una inversión que me está generando el 15, el 20%, pues hoy tengo 100 millones y al otro día o un año después puedo tener 120. Entonces creo que es distinto pensar en un tema de donación a un tema de inversión, porque cuando estamos hablando de inversión, pues la idea es generar una inversión lo suficientemente significativa que nos genere una rentabilidad como lo que estamos hablando de 100 a 120 millones, pero si estamos hablando de 500.000, de 1 millón de pesos, pues no son valores que de pronto a la empresa le generen, ¿cómo decirlo? No son tan significativos. Si yo meto 1 millón de pesos a un CDT, pues al final voy a lograr 200.000 y 200.000 pesos es el almuerzo que invité al cliente para cerrar un negocio. Entonces, 200.000 pesos para la empresa hoy no son tan significativos en la inversión, distinto de si yo recibo 20, porque de pronto 20 a mí me sirven para generar la compra de una maquinaria o hacer una inversión en materias primas. Entonces, ahí sí estaría significativa la inversión. Y pues el tema de las donaciones, no todas las empresas lo trabajan y lo manejan, pero sí hay empresas que utilizan la figura de donación para pues generar un aporte a alguna fundación o algo que les mueva su corazón y disminuir el pago directo de impuestos a la DIAN. O sea, al final es igual pagar el mismo impuesto, solo que entregándoselo a una organización que tiene el compromiso de invertirlos en el bienestar de alguna situación particular. No sé si hay alguna otra pregunta o inquietud. Yo por acá les estaba mostrando, pues... Sandra, Luz Adriana dice que las empresas que tienen sus propias fundaciones, sí, pues es que cuando hablamos de empresas que tienen sus propias fundaciones, estamos hablando del Grupo Éxito, Grupo Corona, Bavaria, SAP Miller, como este tipo de organizaciones que en realidad, pues, están buscando como que toda la plata quede en el mismo entorno. Entonces, eso depende de las organizaciones, pero también hay empresas pequeñas, medianas, que de pronto no tienen la posibilidad de tener su propia fundación, porque eso de por sí es tener otra empresa y genera también una responsabilidad y unos costos significativos, pero que sí pueden generar la oportunidad a donarlos o a generar inversiones, como les estaba diciendo. Dice, gracias Milau, dice el estudiante Simón Vélez, ¿qué tanto representa para una empresa pagar arriendo o tener algo propio en temas de impuesto y retención? Bueno, lo que pasa es que eso depende de las posibilidades. Igual cuando yo pago arriendo, pues al final es un tema que se va directamente al gasto en mi estado financiero. Y no, cuando yo tengo las inversiones, por ejemplo, si yo estoy comprando una bodega para trabajar y la compré con un crédito, pues la deducción de impuesto está dada en los intereses que yo pueda descontar de la declaración de renta de la empresa, ¿no? Si todo está a nombre de la empresa, porque ahí también empieza un tema legal importante. Pero pues no es lo que sea representativo para la organización tener que pagar arriendo. Hay muchas empresas que funcionan con un local el arriendo y pagan 20, 30, 40 millones de pesos porque se lo pueden permitir. Hay otras que pagan 2 millones de arriendo, igual funciona. Lo importante es que en la estructura de costos la organización tenga muy claro cómo va a ser el tema de pagos. Pero a nivel de impuestos y de retenciones es igual pagar arriendo o tener un bien en compra porque pues cada cual tiene sus impuestos y sus beneficios. Listo, Lau. ¿Alguien más? No veo más en el chat, Sandrita. Si quieres, continuamos con la explicación de la actividad. Sí, bueno, muchachos, entonces por acá les estaba presentando una diapositiva, creo que la están viendo, de qué es lo que vamos a hacer en este plan de mejoramiento. Entonces, como
como primera actividad, pues cada estudiante va a revisar el informe diagnóstico que realizó en la tarea 2 de manera individual. Que me quedó cortico, que lo hice mal, que me faltó. Es momento, muchachos, de adecuarlo porque es importante para iniciar con el plan de mejoramiento. Y de acuerdo a esta informe diagnóstico, pues cada estudiante va a evidenciar como mínimo 5 acciones de mejoramiento. Y cada una de ellas debe estar integrada por su respectivo indicador de logro. Ya lo vamos a ver en la tablita, en la plantilla de Excel. Los indicadores de logro se identifican de acuerdo a la acción de mejora, es decir, cada acción de mejora va a tener unas actividades y cada actividad va a estar respaldada por un indicador. ¿Cuántas se van a realizar? Pues los que sean necesarios para llevar a cabo este plan de mejoramiento. Y pues como acotación, en mis grupos colaborativos, o igual lo hacemos a manera de observación o un tips, y es que a los estudiantes que tengan el rol de revisor o de alertas, pues estén atentos para que la estrategia del estudiante no se replique. Igual ustedes a nivel colaborativo, a nivel de grupo, pues establecerán los parámetros o los indicadores o inductores por los cuales cada estudiante va a trabajar para evitar de que las estrategias, las acciones de mejoramiento, perdón, se repliquen, es decir, que sean las mismas. Y por último, pues cada estudiante va a diligenciar una conclusión de acuerdo al informe diagnóstico y por ende, estas conclusiones se desarrollan como un informe a la gerencia de qué es lo que queremos hacer o lograr con este plan de mejoramiento. Voy a ver si por acá me deja un momentico proyectar un cuadrito de Excel de un estudiante que lo estaba por acá revisando. Dice, este plan de mejoramiento es en base, ay, no pude leer. Este plan de mejoramiento es en base al sistema de gestión de calidad de la empresa. Pregunto por lo de los indicadores. Este plan de mejoramiento, pues lo hablamos, con base en el informe diagnóstico. Y ustedes se van a basar en los hallazgos que encontraron, aquellos puntos débiles o álgidos en la empresa, ¿sí? Independiente del área que tenga la empresa. Igual como se... De ahí, Sandrita, es que cuando estamos hablando de ese plan de mejoramiento, es que yo ya fui a la empresa y la visité, revisé sus indicadores, su estado financiero y para poder conocer la situación actual, pues apliqué los indicadores y ellos me dieron una información. Entonces, esa información y como yo les decía hace un rato, es la foto de la empresa en ese momento. Entonces eso es como cuando uno ve la foto, uy, es que este pelo está mal acomodado, ahí salió la escoba por detrás, entonces es ahí donde uno empieza a buscar acomodar el espacio de la película para que quede más bonito. ¿Qué vamos a hacer? Lo que pasa es que en este caso nosotros vamos a hacer ese mejoramiento en términos financieros. Entonces, si el hallazgo me dijo que la rotación de cartera es muy alta, ¿qué debo hacer para mejorarla? Entonces la voy a mejorar con disminuir las ventas a crédito y ahí ya hay una acción de mejora y esa está enfocada en la gestión de la empresa, pero la gestión de calidad de la empresa es independiente a la gestión diaria del manejo. Cualquier empresa necesita tener una gestión de esos indicadores y de ese proceso al día, pero el sistema de calidad es distinto porque el sistema de calidad lo que le dice al cliente es que yo hago las cosas bien. Listo, Sandrita. Gracias, Lau, por la aclaración. Muchachos, creo que ven mi pantalla ya. Sí, ya la estamos viendo en el cuadro del plan de mejoramiento, está en el número 4. Perfecto. Entonces, esta plantilla o este plan de mejoramiento, pues es en el que vamos a trabajar en esta actividad o tarea 3. Entonces, muchachos, si ustedes se ubican en cada una de las casillas, él me está dando una información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del hallazgo, cuando empezamos a diligenciar los hallazgos, ¿qué dice esta casilla? Pues que se debe describir en forma puntual, concreta, una debilidad de la empresa
o una situación que sea susceptible de mejorar. Los hallazgos deben extraerse del informe diagnóstico presentados en la tarea 2, de los resultados de los indicadores financieros del año 2 y o de los resultados de los inductores de valor del año 2, porque son los resultados del año 2 los que se deben mejorar con las acciones que se formulen. ¿Sí? Entonces, cada estudiante se va a ir a su informe diagnóstico que realizó y va a identificar una falencia o un hallazgo, una actividad o algo que ustedes hayan visto que tiene cierta problemática en la empresa. Bueno, por aquí alguien ya está preguntando y nos dice que ese plan de mejora tarea 3 se coloca en la tarea 2. Mélida, no entiendo tu pregunta. Pero Mélida, para complementar, al inicio de la web yo les estaba indicando, este trabajo de todo el curso de administración financiera es acumulativo. Entonces yo hago la tarea 1, pero para hacer la tarea 2 necesito la tarea 1. Para hacer la tarea 3 necesito la tarea 2 y la tarea 1. Entonces, como para replantear un poco tu pregunta, es sí, para hacer el plan de mejoramiento de la tarea 3, necesito tener desarrollado la tarea 2 al 100% para que con base en esos hallazgos yo pueda construir un plan de mejoramiento. Porque si yo no tengo listos los hallazgos del diagnóstico, pues no voy a poder plantear una mejora en nada porque no sé qué está mal o qué tiene oportunidad de mejora. Gracias, Lau. Bueno, Mélida, ¿está claro o aún no? Ah, vale, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a identificar. Sí, deben continuar trabajando con la misma plantilla. Claro que sí, no va a cambiar en nada, solamente que deben ubicarse en la hoja que dice plan de mejoramiento. Y si ustedes despliegan, ¿sí? El comentario, pues y va a identificar qué es lo que se requiere hacer en cada casilla. Y les muestro esto, muchachos, porque muy posiblemente el día de mañana se van a sentar y van a decir, ¿y ahora qué hay que hacer? Entonces, ustedes se ubican en cada casilla y cada casilla despliega un comentario. Y ese comentario, pues, nos dice qué es lo que debe plantear en cada uno de ellos. Ahora, por ejemplo, yo tengo por acá una plantilla, un estudiante, y resulta que, denme un segundo. El estudiante, por ejemplo, me dice en el informe diagnóstico, me dice que los ingresos totales han experimentado un crecimiento constante en el último año, lo que indica un aumento en la demanda. ¿Para ustedes eso es un hallazgo? Sí. Listo, Juan, perfecto. Ahora, dice, la utilidad neta ha experimentado un aumento significativo. Estoy leyendo un informe de un estudiante con sus propias palabras. Dice el estudiante, la utilidad neta ha experimentado un aumento significativo en el último año, reflejando un crecimiento rentable. ¿Para ustedes eso es un hallazgo? Tranquilos, muchachos, acá estamos solamente dando un bosquejo de lo que debemos hacer con la actividad. No se preocupen. Bueno, resulta que esto que ustedes han identificado. Dime, Juan, tranquilo. Pues creo yo que sí es un hallazgo, ya que es una interpretación de lo que está demostrando los números, ¿no? Las cifras. Claro, claro, o sea, todo eso que ustedes han evaluado, muchachos, son hallazgos, son situaciones que ustedes han encontrado en la empresa, pero ¿qué pasa? En este caso, estamos tratando de identificar, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos o
rubros o situaciones de la empresa que se pueden mejorar o que se pueden aprovechar para maximizar el valor de la empresa. ¿Sí? Entonces, en esta casilla que estamos hablando, ustedes van a colocar esos hallazgos que yo les acabo de mencionar con sus propias palabras. No van a cambiar nada, muchachos. O, ay, no, yo mejor voy a colocar aquí que encontré que la empresa no tiene liquidez. No. O sea, con lo que tienen, trabajen. No importa. Lo ideal es que ustedes vayan ubicándose en el contexto y vayan elaborando este plan de mejoramiento. Acá hay un ejemplo y dice, el capital de trabajo neto operativo es negativo en el segundo año. Es un ejemplo, muchachos. Situación que pone en riesgo la operación de la empresa. Entonces, esto es un hallazgo que necesita un plan de mejoramiento, una estrategia, unas acciones, unas actividades, procesos que me lleven a mejorar esa situación negativa para la empresa. ¿Vamos bien, muchachos? ¿O aún no? Sí, es comprensible lo que está planteando. Sí, entonces, exacto, sí, entonces, todas esas cosas todas esas cosas no, perdón, todas esas actividades o falencias que ustedes identifican en la empresa, pues ustedes van a evaluar cuáles de ellas pueden ser parte de un plan de mejoramiento. Ahora bien, si nos situamos en la siguiente casilla, ¿sí? Vamos a encontrar que en esta casilla debemos ubicar el indicador financiero o inductor de valor que evidencia el hallazgo. Entonces, se debe registrar solamente la sigla del indicador financiero o inductor de valor que se refirió en el hallazgo. Se recomienda que sea el único indicador financiero de los que se calcularon en la hoja indicadores financieros de la tarea 2 o un único inductor de valor calculado en la hoja inductores de valor de la tarea 2. Y como ejemplo nos plantean, con el ejemplo planteado, como el hallazgo se hizo referente al capital de trabajo neto operativo, el indicador que se debe registrar es el KTNO. Entonces, volvemos al inicio. Encontramos un hallazgo, ¿cierto?, en el capital de trabajo. En esta ocasión, el indicador de hallazgo, ¿sí?, debe ser un indicador robusto, por así decirlo, que me respalde ese hallazgo que yo encontré. ¿Vamos bien, muchachos? ¿O aún no? Pues Andrita, yo creo que continuemos. Ya hay varias personas que han escrito acá en el chat diciendo que ya entendieron que deben continuar sobre la misma plantilla, que deben hacer como la información. Aquí Luz Adriana dice que la mayoría de los indicadores que mostraba la empresa es poco rentable, entonces en ese plazo especificamos en, en este plan de mejoramiento para qué concepto de indicador. Pues es que Luz Adriana, es lo que yo les venía hablando hace un rato, no es especificar sobre uno porque al final es un plan general para toda la empresa. Tú me dices que la empresa es poco rentable, entonces, ¿qué debo hacer para hacerla rentable? Entonces, tenemos que mirar el endeudamiento, tenemos que mirar la cartera, tenemos que mirar los proveedores, tenemos que mirar la utilidad, el costo de las materias primas. Entonces, es ahí donde todos esos hallazgos que traemos del diagnóstico anterior que nos permitieron afirmar y evidenciar que la empresa es poco rentable, pues es que si es poco rentable, entonces, ¿qué debo hacer para convertirla en una empresa rentable? Sí, eso es para un año 3, o sea, es como que si yo ahorita, suponiendo, terminé el año 2, pues, ¿qué voy a hacer en el año 3 para volverla más rentable? Y que a futuro podamos hacer la evidencia de, si yo planteaba era,
disminuir la cartera en 30 días, entonces, ¿cómo eso me impacta y qué resultado voy a tener posterior a eso? Venga, muchachos, les voy a compartir la plantilla que está diligenciada para que tengamos más claro cuál es el ejercicio a seguir. Miren, este es el informe diagnóstico de un estudiante, X, ¿sí? Entonces, todo esto fue lo que el estudiante encontró. Este fue el informe diagnóstico que él realizó. Juan, dime. Sandrita, yo creo que él tenía el micrófono abierto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Con base en ese informe diagnóstico, volvemos al inicio. Vamos a hacer un plan de mejoramiento, pero vamos a tener en cuenta el resultado del año 2. Es el que vamos a tener en cuenta, por así decirlo. Perfecto, listo. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, yo les explicaba acá, ¿cierto? En el plan de mejoramiento, el objetivo estratégico. Entonces, ¿cuál sería ese objetivo estratégico? Entonces, se debe formular un único logro a alcanzar para superar la debilidad o aprovechar la oportunidad de mejora. Sí, entonces, un ejemplo, como estábamos hablando del capital de trabajo neto operativo, pues podemos decir que como el hallazgo se hizo referencia a este indicador que se registró, entonces el objetivo estratégico debería ser incrementar el capital de trabajo neto operativo en un 22,5% para el tercer año. No es necesario que ustedes coloquen al pie de letra lo que ustedes van a incrementar o disminuir. Lo ideal es que ustedes establezcan cuál es el objetivo estratégico respecto a este hallazgo y respecto a las acciones que ustedes van a desarrollar para este plan de mejoramiento. ¿Cómo deben ser? Deben ser medibles, cuantificables, realistas, jerárquicos, alcanzables en el tiempo. Recuerden, muchachos, que el día de mañana en la vida real estos planes deben llevarse a cabo sí o sí. Entonces, no empecemos a inventar, a decir cosas que muy posiblemente ustedes saben que no van a suceder, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes van a decir que lo van a incrementar en un 100%, que lo van... No, o sea, la idea es hablar en términos que se puedan llevar a cabo y que ustedes vean que son razonables con respecto al indicador de hallazgo. Ahora bien, vamos a hablar cuáles son esas famosas actividades, gestiones u operaciones que se van a llevar a cabo. Y aquí es donde viene lo bonito. Resulta que nosotros encontramos un indicador financiero y les decía que lo ideal es que sea un indicador robusto, que me respalde ese hallazgo y que sea coherente con el objetivo estratégico que yo estoy hablando, que estoy diseñando. Y algunas de esas actividades con respecto al capital de trabajo neto operativo sería, por ejemplo, disminuir pasivos operacionales, incrementar el disponible, disminuir las cuentas por cobrar, incrementar los inventarios, disminuir las obligaciones financieras a corto plazo. La profe Laura habla ahorita del endeudamiento que tiene la empresa. Entonces, si hablamos de este indicador como es, por ejemplo, las obligaciones financieras a largo plazo que tiene la empresa, independiente del objetivo, porque no lo estoy mencionando ahora, pues podemos hablar entonces en estas actividades y nosotros decir, gestionar con el banco una reducción de la tasa nominal efectiva que tenemos, gestionar con el banco una, maximizar, bueno, aumentar el tiempo o periodo establecido para cancelar este crédito. Podemos utilizar dinero que tenemos disponible para de pronto hacer un abono a capital. Entonces son situaciones, como les repito, actividades, gestiones, procesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para llevar a cabo este objetivo estratégico? Entonces ustedes van a escribir ahí cuáles actividades son. Ahora bien, muchachos,
lo ideal es que cada de una de esas actividades esté acompañada de un indicador, ¿cierto? O inductor financiero. Y por eso esta casilla que está aquí al lado me dice que cada indicador debe respaldar esa actividad. Sandrita, no estamos viendo la pantalla. No, voy a intentar volverla a compartir. Sí, ahí yo la estoy viendo. ¿Me confirman, por favor? Ya la estamos viendo. Perfecto, gracias, Milao. Entonces, como les decía, muchachos, esas actividades que ustedes vayan a hacer, por ejemplo, solicitar unos años para pagar el crédito, solicitar disminuir la tasa nominal que estamos con ese crédito, todas esas actividades van a ir respaldadas de un indicador de logro. ¿Por qué indicador de logro? Porque ese indicador pues, es el que va a impactar cada una de esa actividad y me va a poder permitir llevar a cabo o dar una mejora a este hallazgo y por ende llevar a cabo este plan de mejoramiento. Y hablábamos, por ejemplo, de que son pasivos operacionales, disponibles, cuentas por cobrar, inventarios. Estos indicadores, muchachos, estos indicadores de logro, como lo dice la casilla, pues se van a extraer del estado de resultados o estado de situación financiera, ¿cierto? Debe ser un indicador financiero o indicador de logro a impactar por cada actividad o por cada gestión o por cada labor o por cada proceso que cada uno de ustedes consigne en estas líneas. ¿Vamos bien, muchachos? Profe, a mí no me quedó como muy claro esa parte. Vale. ¿Podría, por favor? Tranquilo. Si, por ejemplo, mira, acá hay un ejemplo muy viable. Cuando dice, como estamos hablando del capital de trabajo neto operativo, entonces, si la actividad o gestión o labor de proceso es disminuir las cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces uno coloca acá, en esta parte. No van a colocar más nada, o sea, ni van a colocar, ni van a trastear apuntes, ni nada, disminuir las cuentas por cobrar, ¿cierto? Esa va a ser una actividad que yo voy a realizar. Entonces, ¿cuál sería el indicador de logro? Indicador de logro. Pues las cuentas por cobrar, muchachos. Las cuentas por cobrar que ustedes las encuentran en el estado de situación financiera. Y si, por ejemplo, otra actividad es por ejemplo, incrementar los inventarios. O maximizar, coloquemos acá, maximizar la rotación de inventarios. ¿Cuál sería entonces el indicador de logro? Inventario y venta. Señor, no te escuché, Juan. ¿Ya como algo inventario y venta? Inventarios. Eso es todo. Entonces, acá, muchachos, ustedes no van a escribir nada, ni se van a poner a escribir cosas, solamente van a colocar el indicador de logro, depende de los estados financieros, ¿vale? O si es un indicador financiero o inductor de valor. No van a escribir más nada, ni van a describir nada, ni van a colocar que es que el compañero no colaboró en la actividad. No, muchachos, por favor, la idea es que seamos consecuentes y a la vez específicos con lo que estamos hablando. Ahora bien, todo esto debe estar relacionado. No es que ustedes al inicio empiecen a hablar, por ejemplo, de los pasivos financieros y luego en el indicador, las actividades o gestiones o indicador de logro,
estén un poco desfasados o no estén no sean congruentes con ese hallazgo. A veces, cuando ustedes me presentaban el informe diagnóstico, yo les decía, ojo, hace falta profundizar en los indicadores, en la interpretación del análisis vertical y horizontal, y por ende deben tener en cuenta los indicadores financieros o indicadores de valor. ¿Por qué, muchachos? Porque esto debe ir concadenado, es un grupo, es un todo para que ustedes puedan encontrar estas falencias y asimismo establecer acciones de mejora que sean congruentes, ¿vale? ¿Vamos bien, muchachos? Ahora bien, vamos a la meta. Entonces acá ustedes no van a escribir que para el tercer año la empresa debe tener un capital de no sé cuánto. No. Las metas deben estar en términos porcentuales o en última instancia una cantidad. Todo depende del objetivo y las actividades o gestiones que ustedes hagan. Entonces, yo digo que esas cuentas por cobrar para el año 3 van a aumentar en un 5%. Yo. Y también quiero maximizar la rotación de inventarios en un 10%. Por citar un ejemplo. Prefiero irme con términos con valores más aterrizados. Entonces, de esta manera, ustedes van a colocar la meta para cada actividad de acuerdo con ese indicador de logro, ¿sí? No es que van a colocar una meta en general, ni tampoco van a colocar un indicador en general. No, muchachos, por cada una de las actividades que ustedes realicen, debe cada una estar ligada a un indicador de logro, una por una, y cada una de ellas va a tener una meta, ¿vale? Y al final, pues hablamos de la descripción de actividades, gestiones, labores. ¿Qué es eso? Todo lo que estamos hablando. Todo lo que estamos diciendo. Que es que yo voy a hablar con mis clientes y les voy a dar un beneficio de un porcentaje de descuento por pronto pago. Que es que yo voy a modificar la rotación de inventario, a establecer en mis inventarios, por ejemplo, el método PEPS. Por citar un ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento, decir, no, pues primeras en entrar, primeras en salir, o últimos en entrar, primeras en salir, de forma tal que este inventario empiece a rotar un poco más rápido. Entonces, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero tampoco extendámonos tanto. Debemos ser muy específicos y concretos. Entonces tampoco es escribir una cantidad de cosas, simplemente decir cómo lo vamos a hacer y ya. Y lo mismo, muchachos. Cada indicador de logro lleva su meta y por ende una descripción. No lo vamos a hacer en general, solamente una por una, una por una. Y de esta manera, cada estudiante va a diseñar 5 acciones de mejoramiento para el plan de mejoramiento. Sandrita, aquí Luz Adriana hace también un comentario y dice, cuando es prudente que un administrador financiero pueda proponer que es mejor cerrar o vender, ¿qué cifras serían las que me alarmen esta situación? ¿O cuántos planes de mejora tuvieron que pasar para que se lleve a esto? Lo pregunto porque puede pasar en una evaluación de este tipo y pueda darse dicha situación. Entonces, como para responder un poco tu pregunta, Luz Adriana, sí, efectivamente hay situaciones y hay empresas que pueden llegar a presentarse ese tipo de situación en donde Lau, se te fue la voz. O para cerraste el micrófono. Ya se me cerró, perdón. Ya, tranquila. Les decía que esa situación sí se puede dar y muy puntualmente en casos donde, por ejemplo, hubo empresas que antes de iniciar la pandemia dijeron, no, este año vamos a proyectar X cantidad de ventas, pero llegó la pandemia y esos procesos no se cumplieron y el panorama o la situación
la situación que estaban planteando, el panorama que se estaba planteando no permitía establecer o identificar oportunidades de mejora. Entonces, pues al final, no sé, cuando tú tienes un tema de liquidez que va en disminución y llega a un punto en el que está en casi cero, donde tu liquidez no fluye, pues es ahí el momento en donde tienes que empezar a revisar el tema de la toma de decisiones. Cuando tu patrimonio ya empieza a ser mucho menor, o sea, son más grandes tus deudas que tu patrimonio y el activo que tienes no es circulante, entonces no puedes convertir ese activo en dinero disponible rápidamente, pues ahí ya la situación se empieza a complicar. Entonces, tomar la decisión de cerrar o vender lleva un proceso mucho más largo que un solo plan de mejoramiento, pero determinar cuántos planes va a depender de cada caso y de cada situación de cada una de las empresas. Lo que pasa es que sí necesitamos empezar a generar un récord donde uno como consultor, porque esto puede ser el rol de un consultor, puede decirle al empresario, mire, usted tiene que hacer X, Y, Z. Cuando uno va a ver en 3 meses o en 6 meses, el señor solo hizo X. Entonces, como no hizo Y, Z, pues de pronto esos planes ya no funcionan y nos toca ahora con el B y el C. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a generar distintas opciones para buscar la manera en la que la empresa salga adelante. Pero también hay situaciones donde al final el empresario dice, no, yo ya no voy a hacer nada y déjeme eso así, pues al final la cosa termina, pues, no con un buen resultado. Incluso ahorita que te decía el ejemplo de los pasivos financieros a largo plazo sobre el endeudamiento que tiene la empresa, porque es un ejemplo, entonces uno puede solicitar al banco pues una prórroga, por citar un ejemplo. Entonces son cositas que uno va detectando y que se pueden dar. Entonces, una forma de poder encontrar o diseñar esas acciones de mejoramiento es a través de casos como los que Adriana expone, que pueden suceder, ¿sí? Entonces, todo depende, muchachos, volvemos al inicio, todo depende del informe diagnóstico que cada uno de ustedes realizó, ¿vale? Dice que este plan de mejora debe tener un tiempo, es decir, cómo vamos a medir este indicador. Lo ideal, Adriana, como te decía hace rato, es que esas acciones de mejoramiento pues sean medibles, alcanzables, razonables. O sea, en la vida real un plan de mejoramiento debe llevarse a cabo, debe realizarse. En este caso, pues estamos hablando sobre una empresa de la cual solamente tenemos unos estados financieros, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esos estados financieros, vamos a proponer unas acciones de mejoramiento, unas estrategias con base en la información que tenemos. Que lo ideal es que se lleve a cabo, claro que sí, y muy posiblemente cuando estemos en la última actividad y ustedes desarrollen una serie de cálculos matemáticos con respecto a los inductores, ustedes van a decir, ¿mi plan de mejoramiento tuvo éxito o no? Por acá está Edinson que levanta la mano. Edinson, si gustas puedes hacer tu pregunta. Buenas tardes, apreciada tutora. La pregunta mía es cierto. Me dicen que el plan de mejoramiento son 5, o sea, hay 5, pero la pregunta mía es, usted sabe que en la parte, en el primer, en donde dicen hallazgo, usted que número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Si es 5 cosas de esas o nada más son 5 por decir en las actividades operacionales y labores de proceso. No le entiendo muy bien la pregunta, Oscar. Bueno, o sea, pues cada estudiante diseña 5 acciones, pero no entiendo. Sandrita, O sea, lo que... Devuélvase a la primera parte de la hoja. Clau, ¿tú la entendiste? Sí, córrete a la parte izquierda. Entonces, Sí. mira, lo que pregunta Oscar es, tenemos que tener un hallazgo en el diagnóstico. Entonces, un hallazgo puede ser la rotación de cartera es muy alta. Entonces, con esa rotación de cartera, nosotros tenemos que
establecer 5 acciones para la rotación de cartera. Entonces, una, disminuir las cuentas por cobrar, no vender a crédito, hacer un proceso de telemercadeo para la recuperación de la cartera actual, hacer negociaciones con los clientes actuales para la cartera que tenga más de 90 días. Entonces, ahí hay distintas acciones para resolver ese hallazgo. Entonces, es un hallazgo del diagnóstico con 5 actividades particulares que me permitan resolver esa situación. Y aquí, Ok. esa era tu pregunta, ¿cierto, Oscar? Sí, esa era mi pregunta. Ok. Y por otro lado, aquí Luz Adriana pregunta si el plan de mejora debería tener un tiempo y cómo vamos a medir ese indicador. Entonces, para el ejercicio académico, nosotros vamos a hacer ese plan de mejoramiento con sus conclusiones y su tema, pero cuando vayamos a hacer la tarea 4, vamos a revisar con el árbol de Eva qué tan rentable fue ese plan de mejoramiento, suponiendo que lo hayamos ejecutado. Podemos establecer que este plan de mejoramiento puede ser a un año, porque en el análisis vertical y horizontal tenemos año 1, año 2, y el plan de mejoramiento es el que establecemos en el año 3. Entonces, obviamente esto es un ejercicio académico y estamos pretendiendo que eso fue un año de trabajo. Muchachos, Listo, vamos a ir cerrando el bloque de preguntas. Gracias, Milau. Bueno, entonces, no siento más, yo siento que ya está el tema un poco más claro. Igual esta web se va a compartir en los foros colaborativos y en el foro de noticias del curso. Muchachos, recuerden que en el foro noticias del curso están todos los enlaces de grabación de las web y de los CIPAs que estamos realizando para que ustedes vayan hasta allá y les den un vistazo para que les quede un poco más clara la información. Si hay alguien más, de lo contrario, pues la profe Maritza podemos ir finalizando esta web. Sandrita, ya como para complementar, pues la idea es que de manera individual se hagan 5 hallazgos por estudiante, cada uno con 5 acciones, es decir, que para la entrega tenemos que tener 5 hallazgos con 25 acciones, pero para la fase colaborativa, la idea es que se entreguen 25 hallazgos, o sea, 5 por cada estudiante, con 125 acciones con cada, pues, propuestas por los estudiantes. Entonces, la idea es que ahí lo consoliden y, Sandrita, si lo pones hacia abajo, la plantilla viene diseñada del 1 al 5 y pues que luego coloquen del 6 al 10, del 11 al 15 y ahí vayan complementando todos los hallazgos para que cuando se entregue el trabajo colaborativo nosotros lo podamos revisar completo. Vean, y yo, gracias, Milau, y yo también, o sea, yo también a mis estudiantes les doy algo, y es que al final, cuando uno pues va a calificar, la idea es que aquellos estudiantes a los cuales se les ha hecho alguna observación en el foro colaborativo y de pronto uno no ve que si en realidad tuvo en cuenta esa observación que el tutor le hizo. Una manera de nosotros verificar si el estudiante efectivamente hizo esta observación, pues es cuando al final ustedes presentan esta plantilla en Excel en el entorno de evaluación. Pero como ustedes saben, los aportes individuales se evalúan en el foro colaborativo. Entonces, yo sugiero en esta parte colocar el nombre del estudiante, por ejemplo, David Pérez. Entonces, ya uno sabe que estos 5 aportes son de David Pérez y que los 5 siguientes aportes pues son de Sutanita.
Entonces, de esta forma, pues uno evalúa primero que estén todas las actividades de los estudiantes que están trabajando en el grupo de trabajo y segundo, identificar, por último, que si el estudiante tuvo en cuenta o no esas observaciones que se hicieron en el foro colaborativo de manera individual. Sí, esta plantilla en Excel se debe entregar en el entorno de evaluación, pero solamente una plantilla por grupo, muchachos. No deben entregar cada uno. Les estoy diciendo que acá, al inicio, ustedes pueden colocar el nombre de cada estudiante, ¿sí? Para identificar qué estudiante hizo las acciones de mejoramiento y luego acá ustedes colocan el siguiente número que puede ser el 6 o otra vez el número 1 para identificar que las siguientes acciones son del otro estudiante u otro compañero. Pero sí, deben ingresar una sola plantilla en Excel en el entorno de evaluación si trabajan en grupo y cada una debe estar con su respectiva conclusión. Juliet, sí, desde el inicio de esta webconferencia les hemos estado insistiendo que este ejercicio o este plan de mejoramiento se realiza de manera individual respecto al informe diagnóstico que cada estudiante realizó de manera individual. Entonces, luego de ello, luego de que el estudiante identifique sus hallazgos, va a establecer cuáles son las acciones de mejoramiento. Sandrita, voy a tomarte un momento la pantalla. Sí, señora. No puedo compartir la pantalla ¿Dejo de compartir? ¿Vas a compartir algo? Es que estaba buscando la manera de compartir la infografía. A ver. Entonces, espera, dejo de compartir y la profe Maritza que te dé entonces el rol de anfitrión para que puedas. Creo que ya. Cuéntame Sí, si ya la vi, pantalla. sí señora, ya la vi. Listo. Entonces, esta es una infografía que vamos a compartir en los próximos días con todos los estudiantes. La pongo acá para que tengan y pues con un poquito de humor se las diseñé para todos, donde pues tenemos tips para desarrollar la tarea 3 de plan de mejoramiento y no fallar en el intento. Entonces, aquí está el resumen donde está establecido que el trabajo individual se tienen que proponer esas 5 acciones, que tenemos que hacer la hoja de plan de mejoramiento y conclusiones, y todo con base en el trabajo de la tarea 2. Acá está establecido. Luego el tema del trabajo colaborativo, se deben consolidar las 25 acciones, que era lo que estábamos hablando, plantear las conclusiones y no deben incluirse acciones de mejoramiento repetidas, que era lo que venía hablando la profe Sandra. Y aquí ya como unos tips generales de cómo organizar las ideas que debo tener en cuenta, cómo lo debo desarrollar y pues hacer el análisis, consolidar y entregar. Entonces, esta infografía pues también se las vamos a estar compartiendo en los foros colaborativos en los próximos días para que ustedes la puedan utilizar y aprovechar para el desarrollo de la actividad que estamos en curso. Entonces, pues pensaría yo que si no es más, en el chat creo que casi que todas las preguntas están resueltas. Por aquí preguntan si se debe entregar en el entorno de evaluación la parte individual. No, la idea es que en el entorno de evaluación solo entreguen el trabajo colaborativo del equipo de trabajo y es muy importante que lo hagan en grupo. Al final, pues, al final nos toca manejarlo en el grupo. Aquí dice alguien, si en el grupo no participan los 5 estudiantes, ¿se deben entregar los 5 hallazgos por estudiante? Sí. Tomándome un poco del atrevimiento y resolviendo esta pregunta sin el direccionamiento de la doctora Maritza, lo que hacíamos en el curso el semestre pasado era que si pues 3 entregaban, entreguen los 15 pues hallazgos, porque no podíamos pues exigir que entre 3 hagan el trabajo de 5. Pensaría yo que esa es la mejor manera, espero que no esté dando yo una indicación errada, doctora Maritza.
Totalmente, mi profe Laura, así como usted está mencionando, vamos a trabajar todos. Sí, entonces pues que trabajemos los 5 puntos cada estudiante y creo que yo nunca les prendí la cámara, pero aquí estoy para saludarlos. Que cada estudiante haga sus 5 aportes y si fueron 5 estudiantes los que trabajaron, pues van a entregar 25, pero si solo tenemos 3, pues entreguemos los 15, pero la idea es que consoliden y entreguen una sola plantilla por grupo. En el entorno de evaluación, en la fecha de cierre, que en este momento no la tengo clara porque todavía sigo con la de la actividad anterior. Una pregunta, ¿y hay algún problema de pronto que se repitan algunos indicadores? ¿O tienen que ser...? En la infografía les estábamos colocando que la idea es que no se repitan acciones. Pensaría yo, pues es que no genera ningún aporte al plan de mejoramiento que todos trabajemos la rotación de cartera. Entonces tratemos de que, o sea, yo creo que el ejercicio por sí solo de diagnóstico nos da un montón de hallazgos como para que todos trabajemos el mismo. Entonces la invitación es a que tratemos de que no se coincidan esos hallazgos y que en grupo podamos en el foro decir, bueno, yo voy a trabajar estos 3 puntos o estos 5 puntos y pues para que los otros puedan manejarlo de una manera distinta o escoger otros hallazgos distintos del trabajo. Entonces la invitación es para que más bien tratemos de no duplicar la información. Luz Adriana, no te preocupes por tantas preguntas. Para nosotros es mucho mejor que ustedes hagan todas las preguntas y podamos resolverlas todas sin ningún inconveniente. Entonces, tranquila, o sea, este es un espacio para resolver preguntas y todas son muy bienvenidas. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta webconferencia y participaron el día de hoy. A la doctora Maritza y a la profe Sandra, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos en este espacio. Y pues nada, nos estaremos viendo en el desarrollo de la actividad. A usted también, profe Laura, por su participación, a la profe Maritza por permitirnos estar más de la mano con los estudiantes. Muchachos, espero que este rato que hemos estado charlando haya sido para ustedes fructífero, que puedan hacer una excelente actividad como ese plan de mejoramiento. La idea es avanzar en este curso que ustedes han matriculado en pro de su proyecto de vida. Un abrazo para todos, feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches para todos y gracias por participar en nuestra segunda webconferencia. Gracias a la profesora Sandra Liliana y a la profesora Laura. Muchas gracias para todos. Recuerden que la grabación la estaremos compartiendo más tarde el día de mañana a través de todos los foros y en el foro de Red de Curso. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Quedar la clase a las Feliz noche.